Se le da la bienvenida a esta clase de ciencias naturales. Ya entramos a contenido de cuarto básico como tal, después de haber estado desarrollando, estado recordando, repasando todo lo que tenía que ver con la parte de la luz y el sonido como tal. Y ahora sí nos metemos a materia de cuarto básico, por lo tanto vamos a utilizar justamente cuaderno de cuarto básico y texto escolar de cuarto básico también. ¿Ya? Por lo tanto, para esta clase, que son más cortas, así como ya lo he dicho, los jueves vamos a tener clases más cortas, ¿ya? No vamos con Tuti, no vamos con todo el viernes, aprovechando que no tuvimos clase el viernes pasado. Bueno, para esta clase vas a necesitar un lápiz, obviamente, para tomar apuntes, tu cuaderno de ciencias naturales, que es el de color forro verde, para tomar los apuntes y contestar, y obviamente tu libro de ciencias naturales de cuarto básico, ya no es de tercero, sino que ahora nos vamos a cuarto básico como tal. Ya. Otro objetivo que tenemos que anotar en el cuaderno, aparte de la fecha, que para ser jueves tendría que ser 8, ¿cierto? De abril del 2021. Vamos a dar entonces un minuto para escribir el objetivo después de escribir la fecha. A partir de ahora, ya. Bueno, mientras van escribiendo el objetivo, les comento entonces que nuestro objetivo de esta clase va a ser reconocer que los cuerpos tienen masa, ¿ya? Dentro de algo que es muy grande, que es justamente las propiedades de la materia, ¿ya? Entre una de ellas, una de las propiedades de la materia es que los cuerpos tienen masa, ¿ya? Y ese va a ser nuestro enfoque de hoy día, ¿ya? En estas clases vamos a estar viendo justamente características o propiedades de la materia como tal. Por lo tanto, hay que escribir eso que está ahí como objetivo. Si usted no le alcanzó el tiempo, porque ahora voy a cambiar de diapositiva, ponga pausa y complete de escribir el objetivo en el cuaderno. Después pone play. Muy bien, entonces, de esta unidad grande que es las propiedades de la materia, solamente vamos a enfocarnos en una de ellas, que es la masa, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es la materia? Ujú, para poder saber cuáles son sus propiedades. Y para ello vamos a observar la imagen y responder en tu cuaderno, como dice ahí, explica en qué se diferencia la masa de su sombra, cuál de ellas es materia. Es decir, pues masa, de manzana, perdón. ¿En qué se diferencia la manzana de su sombra? ¿Cuál de ellas es materia? ¿Cuál será materia? ¿La sombra o la manzana? Por lo tanto, esta pregunta es importante, por lo tanto, esto hay que escribirlo. ¿Qué propiedad tiene la materia? Pregunta abajo, ¿en qué se diferencia la manzana de su sombra? ¿Cuál de ellas es materia? Para poder responder a la pregunta principal es ¿qué es la materia? Por tanto, vamos a dar también un minuto para que puedan contestar esa pregunta en el cuaderno. A partir de ahora, ya. Bueno, ya va pasando el tiempo.
Y como siempre lo digo, es importante que escriban en el cuaderno y si les falta tiempo o no han sabido qué contestar, poner pausa, indagar tal vez un poco, pensar bien y después poner play. Muy bien. ¿Cuál eso es materia? ¿Será materia la sombra o será materia la manzana? Esta es la sombra. Acuérdate que esto va muy de la mano con lo que hemos estado viendo sobre la luz, ¿cierto? Un cuerpo puede producir luz cuando el cuerpo, que es opaco, ¿cierto? Obstaculiza que la luz del sol o la luz de la lámpara siga proyectándose en forma diagonal, o en este caso diagonal, en forma de línea recta, y produce eso una sombra, que es la ausencia de luz, ¿cierto? La oscuridad. Bueno, entonces yo creo que la gran mayoría contestó que cuál sería de esos dos sería materia. Sin tener mucha idea de lo que es materia, sabemos que la sombra no puede ser. No, sabemos que la materia es la masa, la manzana. La manzana es materia. Si se dan cuenta, la materia, al igual que esto que es mi efecto de guitarra eléctrica, por ejemplo, toco, ¿cierto? Mi lente lo toco, ¿cierto? Mi, mi perrito, mi peluche. Mi hijita le puso un parche curita, porque según ella tenía una nana. Bueno, en general, yo me doy cuenta de las cosas son materias porque las puedo tocar, ¿cierto? El aire no lo puedo tocar, pero también sé que es materia porque si yo juntara con un globo, también lo puedo pesar y también me va a dar materia. Entonces podríamos llegar a una conclusión primera, que la materia sí o sí tiene algo que ver con lo que yo siento que existe. La materia existe, no es espiritual, o sea, espiritual en el sentido de, no es algo que sea intocable, es algo que se puede tocar, que se puede sentir, que tiene algunas características que vamos a estudiar. Por lo tanto, la materia es todo aquello, ¿cierto?, que está compuesto con algo que le da cierto grado de poder tocarlo. Veamos esta otra pregunta. ¿Por qué el agua se escapa de las manos del niño y la manzana? No, porque si se dan cuenta, en la caso de la manzana, uno le pone la mano y ahí queda. Sin embargo, el agua sí se escapa por los lados en estado líquido. Muy bien. Igual, un minuto para contestar esa pregunta. Bien, pasó el tiempo, espero que lo hayan contestado, si no pongan pausa y terminen de contestar. ¿Por qué el agua se escapa de las manos del niño y la manzana no? ¿Será que el agua no es materia? Pues le diré que sí es materia, porque la puedo tocar. Es materia. Sin embargo, está en otro estado, que es el estado líquido, que en el cual puede fluir, ¿cierto?, hacia los lados y poder caer. Como tal, mientras que la manzana que está en estado sólido no lo tiene, no lo hace porque sus partículas, que es un tema que vamos a ver hoy día y mañana, sobre todo mañana, de cuáles son estas características de cómo se compone la materia. Vamos a ver un video mañana respecto de eso. ¿Ya? Por lo tanto, es eso, porque está en estado líquido, no en estado sólido, el cual la manzana no se cae de la mano, en cambio el aguacillo puedo tener en la mano agua y se me va a derramar, ¿cierto? Porque tiene otras características el estado líquido. Sin embargo, y digo el estado líquido, no el agua, el estado líquido del agua. Porque si yo pongo en estado sólido el agua, un cubo de hielo, por ejemplo, en estado sólido, no se me va a caer de la mano, ¿cierto? Porque está en estado sólido. En cambio, en estado líquido sí se me puede caer, se me puede derramar, lo cual no dice que no tenga materia. Tiene materia porque lo estoy sintiendo que está ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ir a las propiedades de la materia, es decir, vamos a ver la primera propiedad de la materia, ¿ya? Para ello, una actividad inicial va a ser preguntarse, ¿cuál pelota tiene más materia? ¿Dos pelotas pueden ocupar el mismo espacio a la vez?
ya que son temas que vamos a estar contestando a partir de todas estas clases, como tal. Muy bien, a ver, ¿qué podemos pensar? Esto solamente para pensarlo. Vamos a darnos 30 segundos para pensar en ello a partir de ahora, ya. ¿Cuál pelota tiene más materia? Muy bien, se cumplió el tiempo como tal y por ende podríamos pensar entonces que la pelota más grande tendría que tener más materia y las pelotas más pequeñas deben de menos materia. De cierta manera tiene una lógica, ¿cierto? Ahora, dos pelotas pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Eso sería imposible, ¿cierto? Porque obviamente si está una pelota en un lado, no puede ser ocupada por otra pelota. Es como lo que pasa con mi perrito, ¿cierto? Y mi alcohol gel. Si está el perrito aquí, este alcohol gel no puede ocupar su espacio porque está esto. Y es algo también de las características de la materia, ¿cierto? Que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto no puede ser ocupado por otra cosa. Mientras que esté mi perrito aquí, no puedo meter ahí, aunque lo empuje, lo saque, ¿es cierto? Pero no puede estar los dos al mismo tiempo, en el mismo lado, que son propiedades también que son de la materia como tal, ¿cierto? Y sí, tiene razón. Por lógica, la materia hasta el momento, lo que hemos estudiado, tendría que ser mayor cantidad de materia en esta pelota de básquetbol que en esta pelota de ping-pong, por ejemplo. Ahora, va a haber algunas variantes que vamos a ver en el transcurso de estas clases, pero en general estaría en lo correcto pensar que la pelota más grande tiene más materia que la más pequeña, por un tema de volumen, de tamaño incluso y de volumen. Bueno, dicho eso, lean lo que dicen los niños, luego respondan en su cuaderno. Las preguntas son, ¿la pelota de básquetbol tiene más materia porque es la más grande? Esto dice el niño. La niña dice, la pelota de fútbol y la de básquetbol no pueden ocupar el mismo espacio en la caja a la vez. ¿Ya? Ahí están dos preguntas, ¿cierto? Dos respuestas, perdón, a estas preguntas que habíamos hecho. ¿Cuál era cuál tenía más materia y si se podía ocupar o no la misma pelota en el mismo espacio? ¿Es cierto lo que afirma el niño? ¿Por qué? ¿La afirmación de la niña es correcta? ¿Por qué? ¿Cómo comprobaría sus respuestas? Muy bien. Vamos a escribir en el cuaderno, como son tres preguntas, vamos a dar 3 minutos a esta parte. A partir de ahora, ya. Para que escriban en el cuaderno esas tres preguntas que responde a la pregunta de si cuál de esa pelota tenía mayor materia, dice que es básquetbol, la pelota de básquetbol, y a la pregunta de si dos pelotas pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ocupar el mismo lugar, ella dice que no se puede, y ustedes vean si es correcto o no, y por qué, cómo podríamos comprobar si era así o no. 3 minutos, a partir de ahora ya. De cierta manera, estas son preguntas más fáciles porque de cierta manera lo contesté yo, ¿cierto? Esto más que todo para poder cimentar, ¿cierto? Este conocimiento que estamos aprendiendo hoy día. Ay, 8, 7, 10. Andrea.
Muy bien, se va cumpliendo el tiempo y lo que siempre les digo, si lo que siempre les digo, si es que no han terminado de escribir la respuesta, pongan pausa y después que hayan terminado, ponen play. Bueno, a las preguntas entonces. Vamos, ¿es cierto que lo que afirma el niño? Sí, hasta el momento hemos dicho que sí, ¿cierto? Obviamente si la pelota es más grande, porque debe tener más materia por algo más grande, ¿cierto? Y obviamente si pongo una caja a la pelota, y obviamente la pelota de básquetbol no podría entrar si está la pelota de fútbol como tal. Muy bien, como tal. Muy bien, ¿cómo comprobar? Esa es la pregunta más interesante, la cual yo no puedo ver su respuesta, pero vamos a ir a esa pregunta. ¿Cómo comprobar lo que acabamos de decir? Para ello, vamos a irnos a la parte de la masa. Observa la imagen, luego responde en tu cuaderno. ¿Por qué el niño quedó a mayor altura con respecto a la niña? ¿Por qué será? ¿Cuál de los niños tiene mayor masa? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué debes hacer ambos niños para lograr equilibrar el balancín? Veamos, estas preguntas también vamos a dar unos 3 minutos para que puedan contestar a esas preguntas. A partir de ahora ya, en el cuaderno. Por acá estas preguntas están dentro del texto escolar que ustedes le entregaron de Ciencias Naturales de cuarto básico. Le entregaron dos textos, uno de más tipo cuaderno de actividades, que lo encuentro estupendo que tengan un cuaderno de actividades para Ciencias Naturales, eh, y el texto escolar como tal, el que más guatón, ¿cierto? Más grande, como tal. Ya, queda un minuto. Muy bien, vamos terminando y obviamente si no han terminado pueden poner pausa y seguir escribiendo. Ya, y si han terminado puede seguir conmigo. Muy bien, ¿por qué el niño quedó a mayor altura con respecto a la niña? Posiblemente su respuesta esté justamente que tiene mayor peso, habrán dicho alguno, o tiene mayor, algunos habrán dicho que tiene mayor materia, algunos dirán tal vez que tiene mayor masa, ¿cierto? Estamos por ahí.
todo caso. No habría problema si escribieran esa respuesta porque después vamos a poder definir específicamente una con otra. Así que ahora no me voy a adelantar, sino voy a decir que sí, estarían por ahí más o menos la respuesta. ¿Cuál de los niños tiene mayor masa? Pues ahí ya me está ayudando un poco porque me está diciendo que alguno de ellos tiene mayor masa. A pesar que no tenemos idea qué es eso, yo sé que varios han dicho que es la niña la que tiene mayor masa. Y cuando se le pregunta cómo lo sabe, van a decir porque la niña está abajo y el niño está más arriba. ¿Ya? Y vamos a estar ya comenzando a captar un poco la idea de la masa. La masa es muy importante, ¿ya? Y ahí vamos a hacer una diferencia poco a poco, que al fin de cuentas es la masa lo que hace que las cosas sean más pesadas, por decirlo entre comillas pesadas, porque vamos a ver que el peso tiene que nada que ver con el tema de lo que nosotros decimos pesar. Ya nosotros, creo que lo mencioné el año pasado en todo caso, que nosotros no pesamos las cosas, masamos las cosas, medimos la masa, porque la masa es lo que hace que algo sea, yo pongo esto, pongo mi plumón y digo, ¿cuál tiene más masa? Pues decir, esto tiene más masa porque entre comillas, pesa más, ¿ya? Entonces va por ahí la respuesta, sí. Obviamente, el- por qué el niño quedó a mayor altura tiene que ver justamente porque la niña tiene mayor masa. Y es obviamente la que hace que la niña sea la que esté más abajo y el niño esté más arriba, porque tiene lo que nosotros diríamos pesa más, ¿cierto? ¿Qué deben hacer ambos niños para lograr equilibrar el balancín? Obviamente la idea sería que ambos tuvieran la misma cantidad de masa para que esté equilibrado el balancín, ¿cierto? O alguno habrá puesto por ahí, aún habrá que unos pocos saltar para que los que hemos estado jugando en esto del balancín, yo también jugaba cuando era niño, sabemos que nos nivelamos y estamos menos iguales, ¿cierto? Impulsándose un poco. Y el otro ha tenido que empujar un poco para caer un poco más al medio. Bueno, todas esas respuestas valen. Entonces, para poder responder esta pregunta de la masa, vamos a hacerlo con el siguiente experimento. ¿Cómo saber si un objeto tiene más o menos masa que otro? Porque ese es el tema, ¿cierto? Que vimos con el balancín, que estaba ahí. Y vamos a usar este texto instructivo, ya que también el lenguaje lo hablamos, ¿cierto? Con una diferencia entre un texto instructivo, acuérdense del taller de lenguaje que se lo mandé el día miércoles, y el que no que lo vea, ya, nada, que para que lo vea y está publicado en el Classroom para que lo quiera tener ahí ordenado. Ya, en lo que es talleres de lenguaje, el texto tenía que ver con la diferencia entre un texto instructivo y un texto informativo. Y una de las grandes diferencias es que el texto instructivo, como es el que vamos a ver ahora, tiene materiales y tiene un procedimiento, pasos a seguir. Veamos cuáles son los materiales y usted lo puede hacer en la casa. Y yo realmente es una gran felicidad cuando veo alumnos que me graban su video haciendo los experimentos. Yo realmente es un momento de felicidad tremenda, la cual veo cómo trabajan, cómo se esfuerzan para aprender cosas que podríamos haber hecho juntos, pero no hemos podido hacerlo por un tema de que estamos en pandemia, estamos en cuarentena y no podemos estar juntos, pero los videos nos unen. Y gracias, realmente gracias mamás, papás que trabajan con su hijo para que hagan los experimentos y a fin de cuentas los beneficiados son ellos, porque lo que hacen en el experimento nunca se van a olvidar. Se pueden olvidar mis palabras, pero lo que hacen en el experimento queda para toda la vida. Por eso, gracias por ello. Entonces, para estos experimentos, que espero que también lo hagan en la casa, se necesita un carrete de hilo, si es que lo tienen. Yo no lo puedo exigir porque obviamente yo sé que no tienen esto y no hay para comprar tampoco en este momento con esto de la cuarentena, ni siquiera por delivery. Pero bueno, el que pueda hacerlo, que lo haga. O puede usar algo que pueda ser que también no tenga un carrete de hilo, pues tenga otra cosa, ¿cierto? Otra cosa que pueda cubrir el carrete de hilo. Ahí nos pide un carrete de hilo, dos comas de borrar, ¿cierto? Generalmente lo tenemos en la casa porque para borrar, ¿cierto? Para escribir. Monedas que a veces nos queda en la casa, espero que sí. Y una regla. Muy bien, esos serían los materiales de este texto instructivo. Acuérdense que los textos instructivos tienen una parte que son materiales y otra parte que son el procedimiento, el desarrollo, los pasos a seguir. Número uno, number one. Armen una balanza y pongan la hoja con la línea marcada de fondo, ya, como vemos en la imagen, número uno aquí, ¿cierto? Ahí está la línea en el medio, tenemos ahí que se ha armado con, no sé si es una goma algo, pero algo que lo ponga que esté en equilibrio. Por una parte una moneda y por otra parte una goma, ¿ya? Entonces armen una balanza y pongan la hoja con las líneas marcadas de fondo. Ah, faltaba esta línea marcada, serían estas hojas de acá,
que no estaba anotado, pero sí, hay que usar una hoja con línea marcada, ahí no sé si se nota, y lo ponemos de fondo, como está aquí, para poder visualizar que está en equilibrio, ¿cierto? Porque se ve que está más o menos paralelo a las líneas que salen de fondo, ¿ya? Habría que hacerlo tal vez al lado de una pared, donde podamos pegar una hoja en blanco, tal vez con cinta scotch, con líneas, para poder verlo como pared, ¿cierto? Como sale en el experimento. Número 2, en vez de poner la moneda, vamos a poner el carrete de hilo. Y nos vamos a dar cuenta que se inclina hacia ese lado. Nombre del objeto. Vamos a tener que hacer una tabla, ya, y no se nota. Voy a ver si lo puedo hacer más pequeño para que se note. Dicen, construye una tabla como el modelo, o sea, como está ahí, ya, ahí. Ahora sí lo voy a agrandar para que se vea más grande la tabla. Entonces habría que hacer una tabla como está esa tabla, donde sale masa más que la goma, masa menos que la goma, ¿ya? ¿Y qué significa hacer esa tabla? Significa con esa tabla vamos a estar viendo qué cosa hace, cuál tendrá más masa. Obviamente ya sabemos por deducción que aparato más grande, ¿cierto? Cosas más grandes, como es el carrete de hilo, obviamente pesa más que la goma. Por lo tanto, tendrá más masa el carrete de hilo que la goma, ¿cierto? Y ahí podemos ver, ¿y cuál tiene menos masa? Sería la goma en comparación al carrete de hilo. Muy bien. Entonces, habiendo visto esta tabla, y ustedes pueden jugar con varias cosas, pueden poner una moneda y pueden poner una goma y pueden ver cuál tiene más masa y cuál tiene menos masa. Esa es la idea, que vayan anotando en su cuaderno su tabla con este experimento como tal. Para poder contestar a la pregunta, que es nuestra última parte de esta clase, que es responder. Comparen qué objeto tiene más masa que la goma, cuál tiene menos. O sea, todo sería en comparación a la goma. Es decir, la goma nunca se va a quitar, sino que vamos a poner tal vez otra goma, una moneda, otro tipo de moneda, y vamos a ir comparando con la goma cuál tiene más masa que la goma y cuál tiene menos masa que la goma. ¿Cierto? Ahí vamos comparando con varios objetos y podemos ponerle hasta X, ¿cierto? O ponerle, en palabras, cuál objeto tiene más que y cuál tiene menos que en comparación con la goma, ¿cierto? Yo puedo decir que el carrete de hilo tiene más masa que la goma. No sé si tenga más masa que la moneda, porque está en equilibrio, pero ahí habría que ver, según lo que usted ponga. Ya, muy bien, entonces habría que contestar eso en el cuaderno, qué objeto tiene más masa que la goma, cuál tiene menos, y ahí se van a ir poco a poco dando cuenta de que las cosas obviamente más grandes generalmente tienen más masa que las que son más pequeñas, generalmente, porque eso va a depender mucho de cómo esté concentrado esa cantidad de masa en ese cuerpo. Bueno, no les puedo dar la respuesta por tanto porque no he hecho el experimento con ustedes, pero más o menos por ahí tendría que ir. B, a partir del observado expliquen, ¿hay objetos con más masa que otros? Buena pregunta. A ver, vamos a dar un minuto para pensar y escribir las respuestas, si es que lo pueden hacer ahora. Si no han hecho el experimento, háganlo primero y después hacen esta parte, pero si ya lo han hecho, pero voy a dar un minuto para pensar en ello. Ya, a partir de ahora, ya. ¿Hay objetos con más masa que otros? Esa es la pregunta. ¿Hay objetos con más masa que otros? Muy bien. Vamos a ir contestando porque el tiempo también se nos va yendo, porque ahora estos videos son más cortos, ¿ya? Porque le damos ese tiempo de ahora que no le estamos dando a ciencia e historia, se lo damos a taller de matemática y taller de lenguaje. Bueno, ya saben que si no han terminado de contestar, pueden poner pausa al video y después que termine de contestar, poner play. A la pregunta, ¿hay objetos con más masa que otros? Obviamente me doy cuenta que sí, hay objetos que tienen mayor masa que otros. Lo que normalmente uno dice, y que está mal y lo vamos a ver en su debido momento, peso, porque no es peso. Cuando entremos a las fuerzas, que lo vamos a entrar después de hablar de esto, vamos a entrar a las fuerzas que hay en nuestro planeta, por decirlo de alguna manera, nos vamos a dar cuenta que el peso es una fuerza, no
una masa. O sea, la cosa, yo no puedo decir esto, por ejemplo, puedo decir, oh, esto que me pesa mucho. No, entonces tenemos que ver que esto hay mucha masa. Ya, porque bueno, que tienen relación de planeta Tierra, sí, pero eso lo vamos a ver en su debido tiempo. Algo hablamos el año pasado. Pero sí, nos damos cuenta entonces que las cosas que cuando la balanza se inclina para ese lado es porque tiene mayor masa. Muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, hay objetos que pesan más. Dale, compensa. Hay objetos que tienen mayor masa, como tal. Responde de nuevo, C. Respondan nuevamente a la pregunta inicial. ¿Se diferencia de la anterior? Vean, la pregunta inicial era, ¿cómo saber si un objeto tiene más o menos masa que otro? Esta es la pregunta inicial. Ahora sí podemos saber. ¿Cómo podemos saber? Díganmelo ustedes. ¿Cómo podemos saber si hay más masa que otro? 30 segundos para pensarlo y escribirlo. Muy bien, se va el tiempo y viene lo que siempre he dicho. Pausa, si es que no ha terminado, y después play. Bueno, sí, se puede hacer, por ejemplo, usando esa balanza, ¿cierto? Que es como el balancín, balanza, en la cual yo puedo ver en comparación a otra cosa, porque es complicado. Si yo pongo solamente el carrete de hilo y no pongo nada al otro lado, no tengo con qué comparar, ¿cierto? Porque yo puedo decir que es más, hay más masa en el carril gracias a que lo comparo con la goma. Pero si pongo, por ejemplo, al lado de aquí, en vez de la goma, al lado izquierdo, pongo, por ejemplo, una bola de billar, lo más probable es que se incline para ese lado. Y ya el carril no sería el que tuviera más masa, sino sería la bola de billar que tuviera más masa. Por ejemplo, una bola de bolos, por ejemplo, que para jugar al bowling, todas esas cosas. Entonces, sí, hay formas de poder medir, ¿cierto? La cantidad de masa que tiene un cuerpo, si tiene más o menos. Y siempre está en comparación a algo, a una unidad. Ya eso le vamos a llamar unidad. Que en el mundo de la matemática, la unidad, aparte de ser lo que nosotros conocemos como el uno me da 3, ¿cierto? Cantidad de unidades 10 unidades me dan una decena, 10 decenas una centena, 10 centenas una unidad de 1000. Más allá de eso, también, que es justamente verlo como cantidad de la unidad, también lo podemos ver como unidad de medida, ¿cierto? Porque ahí podríamos ver, ¿cierto? Cuánto más hay más o menos masa en comparación, en este caso, de la unidad que era la goma. La goma serviría en este caso como una unidad de medida, como tal. Es mi comparación. Porque cuando medimos necesitamos comparar, sí o sí. ¿Cómo yo sé que soy alto o soy más bajo? Si yo fuera el único ser humano de la Tierra, yo no podría saber si soy el más alto o más bajo del planeta Tierra, porque no tendría con qué compararme. Si yo me veo con una persona, por ejemplo, mi hermano, que mide 1,80 y tanto, obviamente yo soy bajo. Pero si yo me mido, por ejemplo, con mi esposa, que mide 1,50 y tanto, soy más alto. Entonces, siempre tengo que tener una unidad de medida de comparación para comparar y poder saber si soy alto o soy bajo, por ejemplo, o si soy muy gordo o soy muy delgado. Unidad de medida. Siempre sirve para las mediciones. Y la D, ¿cómo compararían la cantidad de masa entre objetos más grandes? ¿Cierto? Si queremos comparar la masa de un auto, por ejemplo, yo no voy a usar una regla para comparar la masa de un auto. ¿Qué podría utilizar? Vamos a dar también unos 30 segundos para pensarlo y escribir en el cuaderno. A partir de ahora, ya. Muy bien, tiempo está pasando y obviamente tenías que terminar poniendo pausa y después play para poder continuar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo compararían la cantidad de masa entre objetos más grandes? Esto me hubiese gustado que lo hiciéramos presencial porque ahí podríamos ahí discutir, ¿cierto? Algunos hablarían de una grúa o una balanza gigante tal vez, formas en las cuales yo pueda comparar, porque sí o sí hay que para
poder ver la cantidad de masa, tengo que hacer una comparación con una unidad de medida, ¿ya? Que en el caso de general, vamos a usar como unidad de medida los kilogramos y los gramos, ¿ya? Eso para hacer una relación con matemática, que por mala suerte el año pasado, que era una unidad que había que trabajar si fuera clases presenciales, que era la unidad de medida, ¿cierto? De unidad de longitud, unidad de masa, que eran los kilogramos y los gramos, y unidad de tiempo. No se pudo trabajar mucho esa parte por un tema de pandemia y solamente se trabajó a los objetivos prioritarios, ¿ya? Pero bueno, ahí lo trataremos de trabajar, en la cual justamente para pesar cosas, obviamente se usan balanzas, pero si son cosas muy pesadas habrá que usar medios para que pueda trabajar en comparación a una unidad de medida que en el caso nuestro es un kilogramo y en el caso de cosas más pequeñas, los gramos, ¿ya? Utilizamos para poder ver la cantidad de masa. Por lo tanto, cuando hablamos de kilogramos, de gramos, cuando yo voy al supermercado y comienzo a amasar, porque yo lo que hago es amasar, no de estar amasando, sino que voy viendo la masa que tiene el pan, por ejemplo, para ponerle un sticker y después pagarlo. En el supermercado, por ejemplo, yo estoy amasando, no estoy pesando, pues porque la balanza es para amasar, no para pesar. Después vamos a hablar de ese tema, pero por ahora quedemos con eso. Y ahí cuando lo maso, comparo con la unidad de medida del sistema internacional que es los kilogramos. Y ahí puedo saber cuántos kilogramos hay en esa masa de pan que estoy yo masando, que entre comillas le decimos que estoy pesando. ¿Ya? Muy bien, entonces lo último, y con eso terminamos, estimados estudiantes, y esto está en la página 13 para que lo puedan saber. Eh, Todos los objetos tienen una cantidad de materia denominada masa. Eso habría que escribirlo y sería lo último de la clase. Y mientras que lo escriben, mientras que lo van escribiendo, decirles justamente que la masa es la cantidad de materia. Eso es importante. La masa, si yo pregunto en la prueba, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Ya? Mientras mayor cantidad de materia, mayor masa, y por lo tanto es lo que nosotros vulgarmente decimos pesa más, ¿cierto? Porque tiene más masa, ¿cierto? A mayor cantidad de materia va a haber mayor masa, porque la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto o un cuerpo. Entonces, ya saben a partir de ahora, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, a mayor cantidad de materia, mayor la cantidad de masa y por lo tanto va a pesar más, por decirlo de alguna manera. Es que es muy difícil, ya en nuestro hablar coloquial decimos pesar, ¿cierto? Aunque no es pesar, porque hay otro instrumento que lo hablaremos cuando hablemos de la fuerza, que es sobre eh, el peso, que es otra cosa, que es una fuerza de gravedad, si voy adelantando un poco, pero en este caso vamos a ver la masa, cantidad de materia. La masa es la cantidad de materia. Daremos un minuto para que puedan terminar de escribir ese concepto que tiene que quedar en el cuaderno. Todos los objetos tienen una cantidad de materia denominada masa. Dicho en otra palabra, la masa es la cantidad de materia de un objeto o cuerpo. Ya, un minuto para terminar de escribir. A partir de ahora, ya. Bueno, se va terminando el tiempo, ya saben que pueden poner pausa o retroceder, también eso es lo bueno de los videos, pueden retroceder si algo no entendieron, si algo no lograron escribir, lo pueden retroceder en el video y poder escribirlo con todo el tiempo que les plazca, ¿cierto? Que tengan como tal. Bueno, estimado, entonces eso sería la clase de hoy día. Mañana, obviamente, como la clase más larga, podemos profundizar con este tema de la masa, ¿cierto? Como una propiedad de la materia, ¿ya? La materia tiene muchas propiedades, ya hemos dicho de la materia de todo lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, todo lo que existe, ¿cierto? Que podemos tocar, oler, ver, todo lo que vemos es materia, a fin de cuentas. No hay nada de mi alrededor que yo
observe que no sea materia, ¿cierto? Todo es materia. Y esta materia tiene características, tiene propiedades, y una de ellas es la masa, porque lo que nosotros comúnmente decimos, las cosas pesan, ¿cierto? Y vamos a ver después esa diferencia más adelante, pero por ahora queremos que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto o un cuerpo. Ya, obviamente a mayor cantidad de masa va a pesar más la cosa. Ya, bueno, muy bien. Si tienen alguna consulta, ya saben que pueden escribirme a mí, WhatsApp personal como tal, ¿ya? Entonces que estén bien, cuídense mucho, ya saben, nos estamos viendo en la clase de mañana de Historia y de Ciencias Naturales en vivo por vía Meet, ¿ya? Entonces, hasta entonces.